mañana tengo una invitada muy especial, es la doctora Montserrat Arita de la Coalición de Médicos en Acción. Vamos a hablar sobre diferentes temas, lógicamente que sobre el COVID-19, pero también sobre el dengue. Esta enfermedad sigue matando, sigue golpeando a la ciudadanía hondureña y no sé si la autoridad está interesada en el dengue y en otros temas colaterales que tienen que ver con el COVID-19, como la presencia de médicos cubanos que ha creado tanta polémica en el país porque hay algunos sectores, y especialmente el sector del gremio de los médicos, algunos se han opuesto, mostraron su intranquilidad y su molestia por la presencia de estos médicos cubanos que ya se encuentran en el país. Un gusto saludarla, doctora, y tomando todas las medidas de seguridad. Hoy tenemos de seguridad en salud, pues le saludamos y gracias por atendernos la invitación para que platiquemos. Siempre es grato tenerla. Mucho gusto, licenciado Aguilera, es un placer estar aquí con usted y siempre agradecer la invitación de ustedes al abrirnos las puertas de este canal para concientizar más que todo al pueblo hondureño y mantenerlo pues al tanto de todo lo que está sucediendo, sobre todo en materia de salud. Doctora, todas estas cifras que se están dando del COVID-19, porque yo no sé por qué los hondureños estamos como llenos de ¿qué diría yo?, de desconfianza. Somos altamente desconfiados los hondureños. Entonces se da una cifra oficial, dicen, tantos muertos, tantas personas infectadas, tantos están en el hospital, y la gente dice, no, es mentira, aquí hay mucho más de lo que está diciendo el gobierno. O dice, están incinerando gente en San Pedro Sula como que si fueran billetes, pues que este billete lo quemo aquí y nadie se va a dar cuenta. Si es un ser humano, alrededor de un ser humano hay familiares, hay autoridades, tienes que ir a solicitar un permiso y cuestiones de esta naturaleza. ¿Cómo está esto de las cifras que se están manejando oficial? ¿Son confiables? Bueno, debemos aclarar algo a la población hondureña. Esto es un evento catastrófico, una pandemia que está sucediendo no solo en Honduras, está sucediendo en todo el mundo. Aproximadamente van más de 2 millones de personas infectadas, aproximadamente más de 200,000 personas fallecidas y hablamos también de una tasa de recuperación muy baja, licenciado Aguilera. No porque la gente muera, porque el virus realmente, comparar 2 millones de personas infectadas con 200,000 casos que han fallecido, es una letalidad más que todo intermedia, se podría decir. Sin embargo, la tasa de recuperación es lenta. O sea, las personas se están enfermando más de lo que se están recuperando. Y Honduras no es la excepción. Yo comprendo que la sociedad hondureña desconfíe, sobre todo ante tanto acto de corrupción que se está dando en nuestro país y ante tantas personas inescrupulosas que se están valiendo de esta pandemia, que es una catástrofe nacional en nuestro país, porque es catastrófico, claro, para un país comenzar a contar sus muertos. Sí. Y yo entiendo que la gente tenga ese resquemor, ¿verdad? Pero es necesario aclarar lo siguiente. No pienso y no creo y no quiero ni pensar ni creer que el gobierno esté ocultando cifras, porque no creo que sea así. Si así fuera, sería un acto sublime de irresponsabilidad y antipatriotismo. Claro. Lo que sí está sucediendo en nuestro país es que no se están aplicando la cantidad de pruebas que deben de aplicarse. Entonces, esto da origen, o es la génesis, de que se lleven subregistros. Cuando nosotros hablamos de subregistros, nos estamos refiriendo a que todos los casos que deberían estarse registrando no son registrados, no porque no quieran hacerlo, sino porque no contamos con la capacidad instalada para poder tamizar a toda la población hondureña. Yo le voy a decir algo, lo más lógico es
que se hiciera lo que se hizo en Alemania, ¿no? Que fue tamizar a toda la población y dividirlos. Bueno, estas son las personas que están infectadas, sean sintomáticos o no, pero están infectadas y estas no, y voy a establecer un aislamiento, un distanciamiento social entre estas dos poblaciones, o subpoblaciones serían. Entonces, pero nosotros no tenemos ni la capacidad económica de Alemania, ni la capacidad tecnológica de Alemania, ni el desarrollo educativo científico que tiene Alemania. A usted le consta que se declaró una cuarentena y nadie quería cumplir la cuarentena. Las personas ponían cualquier pretexto para salir de sus casas. Yo entiendo que tengan que salir de casa aquellas personas que son parte del sector económico informal en nuestro país, que viven del día a día. Pero de eso, a que personas salgan porque quieren beber, y se lo digo yo, Montserrat Arita, que trabajo en la emergencia de adultos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en donde desde que empezamos a turnar 24 horas, atendiendo a los pacientes, en esta pandemia por COVID-19 que ya está instaurada en nuestro país, en todas las guardias, licenciado Aguilera, en todas las guardias, ha llegado 1 o 2 pacientes alcoholizados, en plena cuarentena. Y uno les pregunta, óigame, pero usted, ¿por qué anda bebiendo? No, es que no estoy yendo a trabajar. Sí, señor, pero está en cuarentena. O sea, usted no tendría por qué andar bebiendo. Entonces, a lo que vamos es a lo siguiente. Me van a disculpar, pero todavía en nuestro país la mayoría de la población es analfabeta en temática de salud. Y mientras nosotros no nos dediquemos a alfabetizar en salud a la población hondureña, que es una estrategia y mandato de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, no soy yo la que me lo estoy inventando. Mientras nosotros no alfabeticemos en salud a nuestra población, mientras nosotros no la empoderemos en temas tan fundamentales y que son de extrema emergencia como ser dengue y COVID-19, que son 2 epidemias que tenemos instaladas ahorita en nuestro país, difícilmente vamos a poder controlar los problemas. Y yo le decía, ¿por qué este subregistro a nivel de Secretaría de Salud? Porque no contamos con todas las pruebas que deberían de estarse aplicando para hacer este tamizaje de la población. Y esto es importante que el pueblo lo conozca también, porque si no, salen por ahí personas que son cabezas calientes a querer hacer prácticamente fiesta con este tipo de argumentos. Y de esto hay hasta médicos, ¿verdad?, que tratan de politizarle la salud al pueblo hondureño. Y en este caso, ¿por qué no contamos con esos insumos? Dinero hay, porque dinero hay. El Congreso Nacional ha aprobado presupuesto, que está en manos de SINAGER. Los cooperantes externos, que dicho sea de paso, son países amigos de los que siempre hemos recibido ayuda, algunos préstamos que siempre se cobran con intereses, otros no. Ellos han dado dinero como aportantes de cooperación externa y dinero hay. Pero ¿de qué sirve tener el dinero, licenciado Aguilera, si nosotros como país, como Honduras, en la lista de espera para comprar este tipo de insumos e incluso equipo de protección personal, estamos en el último puesto de esa lista? Quienes competitivamente van a tener más acceso a este tipo de equipos, de material, de insumos, son países poderosos económicamente, y estoy hablando de Estados Unidos, que incluso se da el lujo de traer, bueno, yo soy de Estados Unidos, necesito que se venga tal compañía que fabrica ventiladores aquí a mi país para que empiece a producirlos en masa, porque la población necesita ventiladores para asumir este problema de COVID-19. Entonces, nosotros no tenemos esa capacidad. Para que el pueblo me entienda bien, es como que usted ande 100 lempiras o 500 lempiras en la bolsa y vaya a la pulpería de al lado a comprar y no le vendan porque no hay. Y de repente usted tiene un vecino que ya pagó por adelantado todo eso. Y es el que cuando lleguen los recursos a esa pulpería va a ser el primero que los va a adquirir. Entonces, en ese momento estamos nosotros aquí en Honduras. Y por eso este es el momento propicio, licenciado Aguilera,
para que nosotros como país podamos salir adelante. Y la gente se va a reír y va a criticar porque estoy diciendo eso. ¿Cómo vamos a salir adelante con una pandemia que tenemos aquí pesando sobre nuestros hombros? Pues yo le voy a decir algo. Generalmente las grandes ideas, las buenas ideas, las soluciones vienen cuando la gente está en problemas. Cuando usted está en su zona de confort, usted está bien y difícilmente usted va a pensar en tratar de mejorar, que en gestión de la calidad total esto se llama oportunidad de mejora. Todo lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces, este es el momento propicio en que tanto gobierno como la empresa privada comiencen a invertir en empresas de innovación y tecnología médica. No podemos quedarnos solo como países productores de melón, de camarón, de café, de banano. Tenemos que invertir en otros rubros. Y un rubro que nos puede traer grandes creces a nuestro país es precisamente la innovación y la tecnología médica. Yo le quiero comentar algo. De Honduras han salido grandes científicos, no los que se autodenominan científicos, ¿verdad? Que salen con pseudomodelos matemáticos, saludando con sombrero ajeno. No, me refiero a personas de la talla de Sir Salvador Moncada, que fue nominado al Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento del óxido nítrico. Me refiero a científicos de la talla del doctor Marco Tulio Medina, que ha hecho bastante trabajo de investigación en neurociencias. Me refiero a la talla de personas y de doctores como el doctor Portillo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que es ginecobstetra y que tiene muchas investigaciones en ese campo que están ayudando incluso a las mujeres. A la talla del doctor Napoleón Galo en El Progreso, que también es un científico que él precisamente ha sido galardonado internacionalmente por ser el ginecobstetra que más éxitos ha tenido en recanalización de trompas de falopio, en las mujeres que han tenido OTB o obturación o amarre de trompas, como le dice la gente en el lenguaje popular. Me refiero también, por ejemplo, a científicos de la talla de la doctora, creo que es Ángela Botassi, el apellido de ella, hondureña, que está en Estados Unidos como directora de un equipo de investigación científica que está desarrollando la vacuna contra el SARS-CoV-2, porque hay que aclarar una cosa, el COVID-19 es la enfermedad, pero el virus o el agente infeccioso que causa el COVID-19 es el SARS-CoV-2, que es un recombinante genético o una variante del SARS-CoV-1, que fue el que produjo la enfermedad del SARS allá por el año 2003. Entonces, estos científicos son hondureños, han salido de aquí, de nuestra patria, de nuestra Honduras, de la Honduras que nosotros cada día desprestigiamos por redes sociales, solo hablando de lo malo que tenemos, pero no sacamos a colación lo bueno y lo fructífero que tenemos en Honduras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Honduras tiene el talento, tiene el capital intelectual, tiene científicos de esta talla, tiene profesionales en el área de la salud, y estoy hablando no solo de médicos, porque el problema es que los médicos, dentro de los cuales me incluyo yo, porque soy médico generalista o médico general, con una especialidad en gestión y administración de proyectos, otra especialidad en gerencia en servicios de salud y actualmente haciendo estudios de maestría en el área de gestión de la calidad total. Nosotros los médicos nos creemos la élite del conocimiento y es mentira. Quien ha descubierto la vacuna contra el SARS-CoV-2 es una microbióloga con un PhD, un doctorado en virología, y está allá en Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa esto? Capital intelectual, talento, existe en Honduras, pero necesitamos iniciar invirtiendo en empresas de desarrollo e innovación y tecnología médica, para que estos cerebros no se fuguen y no se vayan a otros países, y comenzar a producir aquí en Honduras, y esto nos puede generar alta rentabilidad. Alta rentabilidad. Ahora, ¿son confiables las cifras hasta el momento? Las cifras son confiables en el sentido de que no
ha manipulado el gobierno estas cifras, pero sí existen subregistros. Es decir, que estas cifras que aparecen son relativamente bajas porque no se ha tamizado a toda la población. O sea si nosotros que ahí es donde tengo yo alguna duda, y disculpe que la interrumpa un poquito. Tengo yo alguna duda en este sentido. Vamos a ver ahí, Christopher. Y es, por ejemplo, nos dicen, no, es que las pruebas son muy pocas. ¿Qué significa si tenemos más pruebas? Lógicamente puede ser que lleguemos a mayor cantidad de... Se van a detectar más casos. Entonces, se van a detectar más casos. Entonces diríamos que las cifras son correctas, pero no son reales. Correctas en cuanto a las pruebas que han aplicado, pero no son reales porque existen subregistros. De hecho, fíjese que yo ayer, escuchando uno de los foros, no sé si puedo decir en qué no importa. El foro de Canal 6 con un periodista, el licenciado Carlos, no recuerdo el apellido, que él es de San Pedro Sula, entrevistó a la secretaria de Estado en el despacho de salud, la licenciada Alba Consuelo Flores. Y la licenciada le dijo, mire, sinceramente le dice, yo no me atrevo a darle cifras. Y lo que le puedo decir es que las cifras que circulan en la página oficial de la Secretaría de Salud, usted multiplíquelas por 5. ¿Qué significa esto? La Secretaría de Salud está reportando lo que ha podido hacer. Digamos, lo que ya estamos llegando detectar. Casi a los 500 casos. Entonces estamos hablando de 2.500 casos. 2.500 casos. Y en el caso del COVID-19 es necesario saber algo, licenciado Aguilera, y es que es un virus altamente contagioso. Su crecimiento es exponencial. Una persona me puede infectar hasta 10 personas más y esas 10 a la vez, 10 cada una. Entonces, figúrese usted cómo es el crecimiento de la propagación de este virus. Ahora bien, ¿qué es lo importante saber y conocer? Lo importante es que si usted guarda las medidas de prevención, el distanciamiento social, esto es distanciamiento social, el no abrazarnos como nos abrazábamos antes, mi amigo el licenciado Aguilera y yo, el no saludarnos como nos saludábamos antes, no darnos la mano, no saludarnos de beso, guardar mínimo 2 metros de distancia. Incluso le diré algo, que hay estudios de una, que esta sí es científica, por cierto también, ¿verdad? Una matemática, una científica en el área de las matemáticas del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ella hizo un estudio y en su estudio ella pudo determinar que el distanciamiento social debería de ser más bien de 8 metros, fíjense. Y no estoy hablando en cuanto a las gotitas de saliva, sino en cuanto a tos y estornudo. Es decir, nosotros aquí tenemos como 2 metros entre usted y yo. Pero si yo estornudo o toso y no me cubro, entonces yo podría prácticamente inocularle con mi saliva o mis secreciones nasales. O sea, que permite que... Porque el estornudo y la tos tienen más fuerza, por así decirlo, para impulsar la secreción. La velocidad y la fuerza que tiene el... Ahora, ¿qué es lo importante de esta vía de transmisibilidad o de transmisión del virus? El virus ya sabemos todos que se propaga a través de gotitas de saliva o secreciones nasales. Cuando entran en contacto con nuestra mucosa oral, nuestra nariz o nuestros ojos, porque los ojos también son una mucosa, son una conjuntiva. Pero ¿qué es lo importante conocer sobre el virus? Que el SARS-CoV-2, que es el que causa el COVID-19, es un virus que es pesado. Entonces, sale a través de las secreciones, a través ya sea orales o nasales, y no queda suspendido en el aire, sino que cae al suelo. Por eso la importancia y el alto contagio en Italia, recuerda, no guardaron la cuarentena y los italianos entraban a sus casas, a sus hogares, con los zapatos que andaban en la calle. Y eso ayudó también a la propagación del virus, contrario a lo que ocurrió en Japón, que pese a que fue uno de los primeros 4 países que se contagió, a los que llegó el COVID-19, a Japón le ayudaron varios factores. Número 1, la disciplina que tiene el pueblo japonés. Número 2, que cerraron fronteras. Número 3, Japón recuerde que es una isla
y por ser una isla, ellos ya tienen una barrera natural. Entonces, al cerrar las fronteras y el estar aislados con esa barrera natural, por ser una isla, entonces prácticamente la propagación del virus se puede controlar. Entonces, estamos ante un virus del que cada día se está conociendo algo nuevo. Es una enfermedad y un virus muy nuevo, ¿verdad? Y si usted se fija, el lugar donde fue el epicentro de esta pandemia, el epicentro epidemiológico, que fue en la provincia de Hubei, en Wuhan, China, ahí ya pudieron controlar, pero fue por las medidas severas de estricta bioseguridad que ellos aplicaron. Entonces, usted me pregunta acerca de las pruebas. Las pruebas, definitivamente, si yo tuviera una varita mágica, licenciado Aguilera, si en mi poder estuviera hacer algo por mi país y regalarle algo a mi país, si yo tuviera una varita mágica para solucionar los problemas, yo inmediatamente, con mi varita, pido 9 millones o más de 9 millones de pruebas para aplicarle a toda la población y tamizar. Ahora, pero lamentablemente nos han engañado. Por ejemplo, vino este vago, le digo yo, de Dante Mossi, trae 26.000 pruebas y resulta que necesitaban reactivos y nos meten, y entonces nosotros también somos producto de llevar esa emotividad, decir, bueno, hay 26.000 pruebas que las da Dante Mossi del Banco Centroamericano de Integración Económica y dicen que este bárbaro es hondureño. Mire, ese es el problema cuando las personas que no saben quieren cargarse una camisa de 11 varas. Y el problema es que esto ocurre en todos lados y sobre todo en el gremio médico. Usted en nuestro gremio va a ver médicos opinando sobre salud pública sin tener la más mínima idea de lo que es la salud pública, opinando del tema administrativo en el área de la salud sin tener idea de lo que es el área administrativa de la salud. Entonces, este problema ocurre porque gente que desconoce con relación a las pruebas se pone a hacer y a hablar cosas incoherentes. Vaya, yo le voy a poner un ejemplo. La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, a través de su máxima representante, exigiendo pruebas rápidas. Pruebas rápidas. Que compre el gobierno pruebas rápidas. Número 1. Quiero explicarle a la señora presidenta del Colegio Médico que el gobierno, aunque tenga el dinero, como ya se lo expliqué al pueblo hondureño al principio, de nada le sirve tenerlo, porque no puede optar a comprar esas pruebas rápidas. En la lista de espera somos de los últimos, señora presidenta, para que usted se entere por si no lo sabía. Número 2. Le informo, pese a que usted es neumóloga y que se supone que ya debería de saber esto, que las pruebas rápidas tienen una efectividad solamente del 80%. El otro 20% de repente me va a dar falsos negativos. ¿Y qué significa esto? Que de 100 pruebas rápidas que yo apruebe, de 100 pruebas rápidas que yo pruebe en la población o que con las que yo testee a la población, 80 me van a decir, de repente, sí, este caso es positivo, este es negativo, y esos 80 van a ser fidedignos o veraces. Pero el otro 20% me va a dar falsos negativos. Es decir, que me va a decir, todos estos 20 de las 100 pruebas salieron negativos, que se vayan a seguir con su vida normal. Pero ¿qué sucede? Que de esos 20, alguno puede estar positivo. O sea, que no es tan confiable entonces, diríamos. La prueba rápida no es confiable. La única prueba que es confiable es la RT-PCR, que ese es el test rápido, pero de PCR, que es diferente a la prueba rápida. La prueba rápida lo que le va a detectar es si usted tiene inmunoglobulinas IgG y IgM, ¿verdad? Incluso hay unas que hasta la IgA le puede diagnosticar en un cassette o una prueba de cassette. Lástima que no traje la mía, la que a mí me hicieron, porque yo le conté que yo estuve enferma hace unos días porque soy asmática
y me tuvieron que hacer la prueba porque soy personal que está expuesto, ¿verdad?, a contagiarse con COVID-19 por mi trabajo. Pero la prueba rápida no es la solución. La prueba rápida no es la solución. La única prueba fidedigna y aprobada y probada científicamente es la RT-PCR. Y esa no es como que la vamos a encontrar en cualquier lugar. Y otra cosa muy importante, mire, porque es que yo le digo, cuando la gente no sabe, tiende a criticar sobre lo que no sabe. Otro de los factores por qué la Secretaría de Salud, sin ánimos de defender a la Secretaría de Salud, porque cuando la Secretaría de Salud ha hecho las cosas mal hechas, se los hemos dicho, ¿verdad? Entonces, el RT-PCR, licenciado, es una maquinita. Digamos que a usted le venden esta maquinita en laboratorio y usted le compra los reactivos a ese laboratorio o le dan la maquinita en compensación, sí, y usted compra los reactivos. Bueno, esa maquinita solo tiene la capacidad de hacer 26 pruebas rápidas al día. Si usted le pone más, no se las va a hacer, o la funde, claro, o la arruina. Entonces, yo creo que hay que ser más consecuentes en ese aspecto. Y aquí la única arma que tenemos nosotros para defendernos como hondureños contra el COVID-19, número 1, estar unidos y enfocados. Ya olvídese usted de las cuestiones políticas, porque aunque usted sea libre o cachureco, pinuista o democristiano o ateo, católico, evangélico, si le va a dar el COVID-19, va a tener dos opciones: o se recupera o se muere, y esto es independientemente de su color político. Entonces olvidémonos de eso. Número 1, lo que nos va a ayudar a controlar esta pandemia es el compromiso que tengamos como sociedad o como población, todos unidos en una sola dirección y enfocados en una sola dirección. Número 2, utilizar los recursos oportunamente, dejar de desviar fondos hacia actos de corrupción, como el caso de las percoladoras, ¿verdad? Sí. Yo decía, no será, les digo yo, que lo que quisieron comprar fue máquinas para hacer café capuchino y les pusieron percoladoras. Sí. Otra cosa, miren, para que usted se fije que la corrupción se da a todo nivel, y esto es penoso para mi gremio. El doctor Hananías, director del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, y lo estoy diciendo aquí públicamente porque sé que como canal ustedes también tienen bastante influencia, y este es un llamado a la fiscalía: si están dormidos, señores, despiértense, por favor, ¿verdad? Porque ya el doctor Hananías, director del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, en unas declaraciones expresó que hay un médico de la costa norte, y este señor de Canal 6 incluso lo volvió a decir el que le conté, sí, lo dijo en un programa que tuvo. Hay un médico de la costa norte que recibió 1,000 mascarillas N95 de manos de un empresario. El empresario vino y le donó las 1,000 mascarillas N95 para que las hiciera llegar al Instituto Hondureño de Seguridad Social a los empleados que están en contacto directo con los pacientes, y él no las entregó, no las enteró al Instituto Hondureño de Seguridad Social, es decir, las desvió. Y este caso tiene que investigarlo la Fiscalía. Así de sencillo. Claro. Entonces despiértense, señores, porque este incluso es un delito, no solo un acto de corrupción, el desviar una donación. De lesa humanidad. Sí, no, de lesa humanidad, exacto, claro. Y es un atentado, incluso es un delito contra la salud, porque es equipo de protección personal que tendría que estar destinado a estos empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que son personal de salud que está en contacto directo con los pacientes COVID-19. Ahora, y estas son las cuestiones que indignan, porque en medio de una situación tan complicada como que vivimos en el país, escuchar que estas ratas se están robando médicos dinero, también, sí, médicos robándole al personal de salud. Entonces, no. Esto, insisto, señores de la Fiscalía Anticorrupción, porque hay una Fiscalía contra la corrupción. Sí. Si están dormidos, despiértense, ¿eh? Eso es para allá.
hagan las investigaciones del caso en San Pedro Sula, porque hay un médico que recibió 1000 mascarillas de manos de un empresario para que las entregara al Instituto Hondureño de Seguridad Social ahí en San Pedro Sula y no las entregó. Y hablen con el doctor Hananías, que él es el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, porque tengo entendido que él conoce quién es ese médico. Y esto debe de ser sujeto de investigación. Claro, las cifras decían en un día de estos que no se dieron muertos, por ejemplo. Lógicamente que los que creemos en la vida nos alegra, decimos, bueno, no se dieron muertos. Mire, otra cosa importante es lo siguiente. En ningún país del mundo se está estilando hacer necropsias o autopsias. Y me gustaría, fíjese, que usted invitara al doctor Denis Castro Bobadilla, porque él tiene un expertise en este tema. Él es médico forense, aparte de que es abogado, ¿verdad? Y me gustaría que lo invitara para que pudiera ahondar sobre este tema, porque a este tema le han dedicado muy poco tiempo, ¿verdad? Y fíjese que en ningún país del mundo están estilando hacer necropsias o autopsias a los pacientes que mueren, supuestamente por COVID-19, porque número uno, no se dan abasto ni siquiera para atender a la población enferma, mucho menos para hacer autopsias a muertos, y la mortalidad en otros países es altísima, ¿verdad? Por ejemplo, Italia, España, Estados Unidos, el mismo Estados Unidos. Sin embargo, es necesario hacer autopsias, obviamente bajo un nivel de bioseguridad, por lo menos nivel 4, porque no necesariamente todo paciente que muere, que esté infectado por COVID-19, no necesariamente todo paciente que esté muriendo a razón o por causa del COVID-19. O sea, que aunque lo tenga el COVID, no significa que el COVID lo mató. Lo está matando, exacto. Hay personas que pueden morir y no necesariamente es porque murieron a consecuencia del COVID-19. Son pacientes COVID-19 que han muerto, pero no necesariamente por el COVID-19. Y otra cosa que es importante también comenzar a hacer, que no sé, ahí sí desconozco, le mentiría si le digo que es cierto o no, una cosa que es importante que se comience a hacer, si no se ha implementado ya, es el tamizaje no solo para COVID-19, sino para dengue, y sobre todo en el departamento de Cortés. Ojo con Cortés. Cortés ya presenta aproximadamente el 71% de todos los casos a nivel nacional. Es el departamento más afectado de todos los departamentos de Honduras. Y es el que más mortalidad tiene, dicho sea de paso. Entonces, hay un fenómeno especial aquí. Recuerde que todavía seguimos en epidemia de dengue, que el dengue, al igual que el COVID-19, son enfermedades virales, son enfermedades febriles. Obviamente, una y otra enfermedad no se van a confundir porque los cuadros, sintomatología y signos son completamente diferentes. Sin embargo, licenciado, podrían haber infecciones que estén coexistiendo de repente en un paciente, que haya dengue y que haya también COVID-19 y que por eso se estén muriendo y no sepamos porque no se hacen autopsias. Claro. Entonces, sería bueno que se tamizara al paciente no solo para COVID-19 a través del RT-PCR, sino que también se le hicieran las pruebas para dengue. Ahora, en este caso, entonces, sale la información, no hay muertos, entonces todo el mundo se alegra, dice, qué bien, se recuperaron 5. Pero el hecho de que no haya muertos significa que va descendiendo la enfermedad, ¿o solo es un alegrón así? No, pues eso esperaríamos, pero solo porque en 2 días no haya muertos, no es signo de que las cosas van mejorando, ¿verdad? No quiero ser mentirosa o mentirle a la gente en este aspecto y darle falsas esperanzas. Entonces, 2 días no son suficientes. Ya si nosotros vemos que hay aproximadamente 10 semanas en que aparezca una defunción, ahí sí, alegrémonos, celebremos si es posible, ¿verdad? Entonces... Pero ahora, yo no sé cómo es que nos hemos desconectado de una realidad y que nosotros lo hemos venido señalando desde el año anterior. No es ahora, y es cuánta gente está muriendo por el dengue. Claro que sí. Que es más letal el dengue en Honduras que el COVID-19. Estamos en la semana epidemiológica número 17.
Y hasta la semana epidemiológica número 12, habían, o sea, hace 5 semanas atrás, sí, habían más de 10.000 casos de dengue, entre dengue grave y dengue no grave, por así decirlo. Habían más de 10.500 casos para la semana epidemiológica número 12. Y ahorita con el COVID-19 solo hay 497 casos, pero recuerde también que son subregistros, ¿verdad? Porque no se está tamizando a toda la población. Entonces, ¿qué significa esto? Mire, el COVID-19, porque se me había olvidado terminar la idea, sí, el COVID-19, al igual que el dengue, también tienen otra característica muy especial, que son enfermedades de poblaciones urbanas y suburbanas. ¿Qué población tenemos en Francisco Morazán? Población urbana. ¿Qué población existe en San Pedro Sula? Poblaciones urbanas y suburbanas. San Pedro Sula, de hecho, tiene aproximadamente de 1.200.000 a 1.500.000 personas, solo el departamento de Cortés. Sí. 1.200.000 a 1.500.000 personas en el departamento de Cortés. Entonces, obviamente, el virus se va a expresar más allá, y máxima si no se guarda la cuarentena. Otro factor que podría estar también contribuyendo, y esto a la propagación del virus y a la alta mortalidad, aparte de que no se ha guardado la cuarentena como se debe, yo les decía que puede ser el factor climático. Recuerde que el MERS, que es el virus que causó el síndrome respiratorio agudo grave del Medio Oriente, que se dio en países del Medio Oriente donde los climas son desérticos y temperaturas altas arriba de 42 grados, fue el que mayor mortalidad causó. El SARS llegó a un 10-15% de mortalidad, mientras que el MERS llegó a un 30% de mortalidad. Y esto obedece también a que el clima puede estar favoreciendo la propagación del virus allá en San Pedro Sula, porque recuerde que hay virus que proliferan también cuando hay humedad. Y Cortés, el área de San Pedro Sula, de Cortés, todos los 12 municipios creo que son que tiene Cortés, presentan esta característica climática, ser climas con temperaturas altas o muy calientes y con humedad. Entonces esto también puede ser podría ser, sería un fenómeno que sería bueno estudiar. Ahora, que la otra teoría era que las altas temperaturas mataba... No, eso, bueno, la comunidad científica, licenciado Aguilera, está dividida, ¿verdad? Está dividida porque hay unos que dicen que sí, que el virus no sobrevive a altas temperaturas, pero depende. Hablemos cuáles son esas altas temperaturas. Se supone que el virus no le sobrevive a temperaturas de 52 grados centígrados, iguales a 52 grados centígrados o más altas. Sin embargo, en los países desérticos del Medio Oriente, donde se dio el MERS, que fue un virus que tuvo una mortalidad del 30%, las temperaturas son de 42, 48 grados centígrados. Sí. Entonces, esto es muy discutido en la comunidad científica internacional. Sin embargo, el virus tiene una peculiaridad. Fíjense que hoy en día hay virólogos que hablan incluso de virus inteligentes, porque ellos evolucionan, se comportan de acuerdo a cómo las sociedades, las poblaciones, los individuos o el ambiente se comporta. El papel del virus va a ser sobrevivir. Si ellos han sobrevivido desde la prehistoria, los virus son más antiguos que el mismo ser humano, que las mismas bacterias inclusive. Entonces, ¿qué sucede con los virus? Los virus mutan, cambian su constitución genética o se adaptan a las condiciones ya sea del ambiente o del individuo. Hay incluso virus que parasitan. Para el caso, el virus del VIH se mantiene en la sangre. Hay personas que de repente por el sistema inmunológico que tienen no desarrollan enfermedad, que es el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y de repente estas personas se mantienen asintomáticas, sin síntomas, sin enfermedad, pero están contagiando a los demás. Entonces, y vemos que este es uno de los pocos virus, sí, que permanecen en el cuerpo humano. Los coronavirus, sobre todo los que son de la clasificación de los gamma, de los beta,
los coronavirus que son de la clasificación de los beta, dentro de los cuales se encuentra el SARS-CoV-1, el MERS y el SARS-CoV-2, que es el que está produciendo el COVID-19 actualmente. Estos virus entran al organismo, causan enfermedad y luego salen, tienen una evolución natural. No permanecen en el cuerpo humano. Hay otros que sí, como el del VIH-Sida. Este no, este sale. Otra de las cosas también que ha causado bastante controversia es los tratamientos. Y los tratamientos, bueno, esto es discutible. Los virus producen enfermedades que no se curan. No hay un medicamento que cure una enfermedad viral, hasta el día de hoy no existen. Lo que se hace es que cuando hay una enfermedad viral, por ejemplo en el caso del COVID-19, lo que se hace es tratar sintomáticamente al paciente. Si el paciente tiene fiebre, se le da su acetaminofén o paracetamol para la fiebre. Si tiene tos, se le da un antitusivo. Si tiene dolor, y así sucesivamente. Si el paciente desarrolla dificultad respiratoria, pues le damos soporte con oxígeno y estamos midiendo su saturación de oxígeno. Si el paciente ya desarrolla, por ejemplo, la neumonitis o la neumonía, depende. Si es viral o bacteriana, entonces, de acuerdo a eso, ¿cuántos días dura? ¿Se tiene información de que dura el virus en el cuerpo humano? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, según sus protocolos o lineamientos que ellos han socializado internacionalmente, estipulan que el periodo de incubación del virus es de 0 a 14 días. Sin embargo, la literatura científica a nivel internacional y los estudios que incluso se hicieron en China han demostrado que se puede salir de ese rango. Y hay personas que han expresado la enfermedad hasta el día número 29. Entonces, el periodo en sí más fuerte, más común, es de 0 a 14 días, pero puede haber personas que se salgan de ese rango. Ahora, una persona que ya le dan de alta y que va para su casa, ya no es ningún riesgo para la demás población. ¿Cómo no? Igual tiene que seguirse protegiendo. Tiene que seguirse protegiendo porque incluso recuerde que esta es una enfermedad viral que está todavía en estudio. Y no se sabe si puede haber una recaída, si puede haber una reinfección, o si el paciente, después de tener la primera primoinfección por SARS-CoV-2 que le produce el COVID-19, puede de repente volverse a contagiar y ser peor, o volverse a contagiar y de repente no causar tanto daño la enfermedad en él. Ahora, pero no se tiene información de que esto haya ocurrido. No, está en estudio. Está en estudio. De hecho, en China, los científicos en China y los médicos en China todavía siguen estudiando la población de pacientes que se han recuperado. Cerrar ciudades o departamentos como el departamento de Cortés, Colón y el caso del municipio del Progreso, ¿es saludable? Es imperativo. Es imperativo. Esto es obligatorio. Es cuestión de vida o muerte, definitivamente. ¿Es correcta la decisión? Es correcta la decisión. Ahora, mientras no tengamos nosotros la capacidad de tamizar a la población de Cortés y decir, estos sí, estos no, y hacer un protocolo de cuarentena y aislamiento social con los que están y los que no están, esto es crucial. Ahora, hay otra situación que me cuesta a mí entender. Lo han puesto las enfermedades por fase, han puesto esta enfermedad por fase. ¿Entendés? Estamos en la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, no sé si llegamos hasta la fase 5. ¿Qué se mide en esas fases? ¿Qué es lo que se busca explicar? ¿Qué es lo que nos dice el estar entre la fase 1, fase 2 o fase 3? Bueno, la fase 1 es básicamente la fase desde que se emite la alerta epidemiológica, que fue en el 30 de enero de este año. La Organización Mundial de la Salud emite su alerta epidemiológica para que todos los países a nivel mundial hablemos el mismo idioma. Entonces, en esa fase, ahí comienza la fase 1, que es precisamente para prepararse. Decir, bueno, yo tengo tantos hospitales con tantas camas sensibles, tengo tantos ventiladores mecánicos, tengo tantos insumos, tengo tanto equipo, tengo tanto recurso, talento humano personal, y voy a ver si necesito contratar más gente o no,
y qué es lo que necesito pedir si no lo tengo, y así. La fase de prepararse logísticamente, por así decirlo. Ya la otra fase comienza cuando se detecta el primer caso o caso cero, que según ciertos epidemiólogos de aquí de nuestro país, dicen que el primer caso cero se reportó en Cortés, que por eso es que Cortés tiene esa expansión de propagación de virus allá, pero eso es cuestionable o discutible. Recuerden que supuestamente los casos cero se diagnosticaron aquí en Honduras y fue aquella señora del Carrizal, En Tegucigalpa. aquí en Tegucigalpa, que se puso a hacer un culto, ¿verdad? Porque estaba embarazada, etcétera, etcétera, ya todo el mundo conoce la historia. Entonces, esos fueron porque hubo 2 casos al mismo tiempo que se detectaron o diagnosticaron, entonces esos son los casos cero. Bueno, después, la otra fase es cuando ya se le da seguimiento a estos contactos de esas personas y se comienza a hacer el muro de contención epidemiológica para evitar que estas personas que están contagiadas contagien a los demás. Sin embargo, como nosotros los hondureños, y esto lo estoy diciendo sarcásticamente, ¿verdad? Como nosotros los hondureños somos sumamente disciplinados, somos sumamente obedientes, somos la población más consciente que puede haber y más solidaria, obviamente esto se salió de las manos. Se empezó a contagiar, una persona contagió incluso hasta 60, parece, incluso una señora de Colón. Bueno, después de esta fase, cuando ya hay contagio que se ha salido de las manos, por así decirlo, y ya no se puede hacer el nexo epidemiológico de qué paciente contagió a cuál y cuál y aislarlos, sino que ya es algo que se ha salido de control, ya se pasa a una tercera, cuarta fase donde ya el virus está propagado en toda la comunidad y lo que queda es partir del supuesto de que usted o yo podemos ser COVID-19 positivo y que usted y yo tenemos que protegernos o para no contagiarnos o para no contagiar. O sea que es en doble vía entonces, el hecho de protegerse. En doble vía. Para no afectar a otras personas. Ahora, yo le voy a decir algo, nosotros actualmente en la maestría de gestión de la calidad total tenemos un ingeniero que nos está dando la clase de herramientas estadísticas aplicadas a la calidad, por eso es que a mí nadie me puede venir a vender ideas falsas o hablarme de números, nadie me puede venir a engañar. Entonces, en esta asignatura nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación con el ingeniero Hoffman David, que es docente de la Universidad Católica de Honduras, y en nuestro trabajo que empezamos a hacer, al abordar pacientes que llegan protegidos con mascarilla a los centros asistenciales donde trabajamos, hemos notado que el paciente usa la mascarilla, pero inadecuadamente. Entonces, esto más bien es peligroso porque a usted le da una impresión o una idea de pseudoprotección. Es decir, usted cree que está protegido, pero no está protegido. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Todavía hay mucho desconocimiento, desinformación o ignorancia o analfabetismo en salud, en el tema de salud, sobre todo de COVID-19 y de dengue en nuestro país, en la población. Nosotros como Coalición de Médicos en Acción de Honduras, el 2 de enero arrancamos con un programa de alfabetización en salud, alfabetizando no a los médicos, porque de los médicos quien tiene que encargarse es el Colegio Médico de Honduras. Para eso se le da una cuota de 420 lempiras mensuales y para eso la ley orgánica del Colegio Médico de Honduras dice que ellos tienen una función universitaria o académica. Entonces nosotros a quien estábamos capacitando era la población general, al pueblo, ¿verdad? Y cuando la Organización Mundial de la Salud emitió su alerta epidemiológica el 30 de enero de este año, nosotros comenzamos también a capacitar en el tema de COVID-19. De hecho, las últimas 2 organizaciones que capacitamos fue la Dirección General de Vialidad y Transporte, que por cierto el comisionado Gerson Velázquez nos recibió muy bien, muy alegre él, con todo el entusiasmo de capacitar a sus agentes, a su personal. Y la otra organización que capacitamos fue Renacer, que es una organización de pacientes con VIH-Sida, porque
ellos, los pacientes con VIH-Sida son una población vulnerable por su sistema inmunológico que está debilitado, son más propensos a contagiarse y a que este tipo de enfermedades los mate. Y en el caso de los agentes de tránsito, porque están en contacto directo con todo el mundo. Y de hecho usted se fija, quienes están ahorita en los muros de contención, en los retenes, los agentes de tránsito y la policía. Entonces, muy acertada fue nuestra estrategia. Lamentablemente no pudimos seguir alfabetizando más en salud por esta vía como lo hacíamos, porque en eso vino la cuarentena, pero actualmente lo hacemos a través de plataformas virtuales como Zoom. Ahora, ya para finalizar, ¿cuánto es el tiempo recomendado? Porque la pregunta de la gente dice, bueno, una semana más. La pregunta común, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar para que esto termine? Mire, el virus se comporta como el individuo se comporta. Yo siempre se los he dicho cuando he dado declaraciones a la prensa, el virus se comporta como el individuo se comporta. La verdad que el tiempo de cuarentena va a depender de cuántas personas estén infectadas o cuántas se estén reportando, o qué tan saturados estén los servicios de salud ahorita. La cuarentena, y quiero que escuche bien la población esto, el virus es altamente contagioso, tal como lo establecen las cifras de un estudio que hicieron científicos, porque estos sí son científicos, los de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tal como lo establecen ellos, puede llegar hasta 2 millones de infectados de aquí a junio, y puede haber un descenso de aquí a septiembre. ¿Qué quiero decir yo con esto? La cuarentena no es que va a evitar que la gente se contagie, licenciado, sí, porque la gente siempre se va a contagiar. Lo que hace la cuarentena es que espacia el desarrollo o la propagación masiva del virus. Es decir, que si yo antes los 2 millones de infectados los iba a tener en un periodo de tiempo de 5 o 6 meses, perdón, si estos 2 millones de infectados yo los iba a tener un mes, al establecer la cuarentena, esos 2 millones de infectados se van a dar en un periodo de 5 o 6 meses. Entonces, la cuarentena en sí no es para evitar la propagación, porque siempre va a haber gente que se va a infectar. Lo que hace la cuarentena es evitar la saturación en los servicios de salud y evitar que esto se salga de control y que de repente no hayan médicos que puedan atender a la población. Entonces, 2 millones siempre puede llegar a haber. Esto va a depender de si usted guarda o no las medidas básicas de prevención, el aislamiento, distanciamiento social y la cuarentena. Decisiones de países hermanos. El Salvador totalmente cerrado, muy hermético, mire, muy cuidadoso. El caso de Nicaragua es todo lo contrario. Dice el presidente, no, van las clases, todo el mundo a trabajar y no hay que temer. Van a haber gente infectada, pero tenemos los hospitales, seguro que contaba él, en cada municipio tienen unidades de cuidados intensivos, tienen hospitales con la suficiente capacidad como para recibir la gente que se va a infectar. Mire, Nicaragua, un irresponsable, Daniel Ortega, completamente un irresponsable y además un ignorante. Ay, disculpar, y si me quieren mandar a matar por esto, pues ni modo, de la muerte somos. Pero un completo irresponsable e ignorante. Aquí sí me atrevería a decir yo que están escondiendo cifras, porque en primer lugar la propagación del virus es altamente contagioso. Y no espere usted tener no infectados, que solo va a tener 10 casos, por el amor de Dios. Otra cosa, mire, hace mucho tiempo yo platicaba con una colega, me decía, mira que Bukele, que El Salvador que cerró fronteras. Mira, le digo, le van a aparecer casos a Bukele. Después, cuando aparecieron los primeros casos, mira, vos tenías razón. Pues sí, le digo, ¿quién te ha dicho que cerrando fronteras se va a evitar la propagación del virus? ¿Sabe por qué no se puede, licenciado? Se puede en el caso de Japón, porque ¿por dónde va a entrar la gente? Si Japón es una isla y ya dijimos que tiene una barrera natural, pero en el caso de El Salvador hay puntos ciegos. Entonces, aunque cierren las fronteras y tengan un control sobre las fronteras, los puntos ciegos no los controla nadie, y por los puntos ciegos es precisamente donde entraron los casos de COVID-19, de SARS-CoV-2 que provocó COVID-19 en El Salvador. Y de hecho, Salvador presenta bastantes casos, lo que no tiene es una alta mortalidad. Y ahora, con respecto a Nicaragua, con Daniel Ortega, ¿qué se puede esperar de un presidente que no ha dado la cara a usted?
que se escondió por 20 días, ni que los de Electra le anduvieran cobrando y les debiera, Sí. ¿verdad? Entonces, Ahora, pero los riesgos que se corren, porque entonces estamos... el riesgo en Nicaragua es terrible. Aquí están jugando no con fuego, están jugando con dinamita encendida. Pero lo que pasa es que por la cercanía a nuestro territorio también, en caso de dispararse los casos Nos de Nicaragua... afecta, nos podría afectar porque, como le digo, los puntos ciegos nadie los controla. ¿Y quién quita que se vengan nicaragüenses a meter a Honduras por un punto ciego? Entonces, sí, lamentablemente yo diría que esto es una actitud completamente Ahora, pero irresponsable. yo le escuchaba a él la explicación y no sé si le entendí yo bien. Ajá. Pero él decía, por ejemplo, dice, en la información que hemos recibido, por diabetes murieron tantos, por problemas de alta presión murieron tantos, problemas por pulmonares tantos, problemas de otro tipo de enfermedades tantos, hasta los accidentes, mencionó él. Entonces dice, en la proporción con la que se dan otros casos, que haya solo un muerto de COVID-19, mientras tuvimos que enterrar a 80 que se murieron de azúcar en la sangre, como dicen en la diabetes. Eso es en Nicaragua, ¿verdad? Sí. Yo le puedo asegurar que en Nicaragua le están mintiendo a la gente y que ahí sí están ocultando cifras, porque eso es imposible. Un caso de COVID-19 puede infectar un sinnúmero de personas. Bueno, si se están infectando el personal médico aquí en Honduras, que por cierto, fíjese que este es un tema muy bonito, que vale la pena hacer un estudio, porque para que un médico, porque médicos son los que están enfermando, Sí, sí. y dicho sea de paso, médicos generales, ¿verdad? Los que han muerto son médicos generales, no médicos especialistas. Entonces, aquí los más héroes son los médicos generales. Sí. No, mentiras, todos, hasta las señoras de aseo son unas heroínas en esta misión que Dios nos ha encomendado. Solo hay 2 causales para que un médico se contagie de SARS-CoV-2, desarrolle el COVID-19 y en el peor de los escenarios muera. Solo hay 2 causales. Uno, que no tenga su equipo de protección personal, y el otro, que teniendo su equipo de protección personal lo utilice de manera inadecuada. En conclusión, no deberían de haber médicos enfermando por COVID-19. Sin embargo, los hay, o por una o por otra razón. Y recordarles que en Italia hay un gran compromiso de todo el pueblo y de todo el sector de profesionales de la medicina, porque incluso médicos que estaban jubilados se reincorporaron al servicio de salud en Italia para poder ayudar al pueblo italiano. Muchas y este gracias. Es un ejemplo a seguir. Queremos agradecerle a la doctora, siempre es grato poder conversar con usted y en este tema que nos ocupa y nos preocupa a todos los hondureños, por múltiples razones, el que piensa en la parte económica, el que piensa en el tema de salud, el que no tiene la oportunidad de poder accesar a su familia si está un poco distante, el que tiene cercano a su familia y también tiene que de alguna manera buscar tener el cuidado adecuado para evitar transmitir la enfermedad, y el temor que uno también al salir de su casa, al conducir su vehículo, al montarse, bueno, en este momento no hay transporte, al caminar por la calle, no sabe si está haciendo lo más adecuado, aunque sea en lugares donde hay poca circulación de gente. Dice, es correcto que yo vaya, por ejemplo, en el bosque, o la gente que vive tierra adentro, que está en una montaña, estoy haciendo lo correcto en salir de mi casa y arriesgarme, tantas cosas que están alrededor de esta enfermedad y que lógicamente es algo que se está conociendo. Yo quiero reiterarle el agradecimiento y siempre estamos a la orden aquí para servirle. Gracias por su espíritu de servicio y de entrega por la profesión que usted ha elegido. A todos ustedes, gracias. Continúen con la programación de Canal 36. Este es el canal de las noticias. Pasen un buen día. Cholusat Sur presentó El Sol
de las noticias.